Mi padre favoreció a mi hermanastra toda la vida y me culpó cuando ella destruyó mi carro. Ahora, después de 5 años sin hablarme, exige que la deje vivir gratis en mi apartamento. Y le dije que jamás. Tengo 21 años, trabajo medio tiempo mientras termino la universidad, y hace como 2 semanas mi hermanastra me llamó después de 5 años sin hablar conmigo para pedirme que la dejara mudarse a mi apartamento sin pagar renta. Y cuando le dije que no, mi padre me llamó para decirme que soy una egoísta sin corazón. La verdad es que necesito contar esta historia porque toda mi vida he sido la hija olvidada, la que no importaba, y ahora que finalmente tengo algo que es mío, esperan que lo comparta con la persona que básicamente arruinó mi adolescencia. Pero déjame empezar desde el principio para que entiendas por qué no me siento ni un poco mal por haberle dicho que no. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía como 7 años, creo, y establecieron una custodia compartida, donde yo pasaba la semana con mi papá y los fines de semana con mi mamá. Al principio no estuvo tan mal, o sea, sí fue raro ajustarse, pero mi papá hacía el esfuerzo de que nos viéramos seguido, y las cosas funcionaban. Lo que no me esperaba era que 3 meses después del divorcio, literalmente 3 meses, mi papá ya tenía nueva esposa y una hijastra de mi edad. Se llamaba Susan y su hija se llamaba Daniele, pero todos le decían Dani. Recuerdo perfectamente el día que mi papá me dijo, «Tengo a alguien especial que quiero que conozcas», y yo pensé que iba a ser una novia o algo así, no que iba a conocer a mi nueva familia instantánea. Dani y yo teníamos la misma edad, nacimos con como 3 meses de diferencia, y al principio intenté llevarme bien con ella porque, ya sabes, éramos niñas, y pensé que tal vez podríamos ser amigas o algo así, pero desde el primer momento mi papá la trataba diferente. Y cuando digo diferente, quiero decir que era como si ella fuera de cristal y yo fuera de plástico barato. Si Dani quería algo, mi papá lo conseguía inmediatamente. Pero si yo pedía algo, la respuesta siempre era, tenemos que ahorrar, Grace, o no es un buen momento. Y lo peor es que Susan no hacía nada por disimular que su hija era su prioridad número uno, lo cual supongo que es normal, pero mi papá debería haber equilibrado las cosas y nunca lo hizo. El primer cumpleaños después de que se casaran fue cuando realmente me di cuenta de que las cosas habían cambiado para siempre. Dani cumplió años en mayo, y mi papá organizó esta fiesta masiva en el jardín, con inflables, payasos, una mesa enorme de dulces, y tipo 50 niños invitados. Gastó no sé cuánto dinero, debe haber sido como $1000 o más, y todo el mundo hablaba de qué fiesta tan increíble. Yo cumplía años en julio, 2 meses después, y ese día mi papá ni siquiera me dijo feliz cumpleaños. Literalmente se le olvidó. Yo esperé todo el día pensando que tal vez me iba a sorprender con algo, pero nada. Cuando finalmente le dije, papá, hoy es mi cumpleaños, él se quedó tipo, oh, es cierto, lo siento cariño, y me dio $20. $20 versus una fiesta de $1000, ¿puedes creerlo? Y así fueron las cosas durante años. Cuando empezamos la secundaria, mi papá llevaba a Dani a la escuela todas las mañanas en su camioneta, pero yo tenía que tomar el bus porque según él su trabajo quedaba del lado de la escuela de Dani, y no podía hacer el desvío hacia la mía, aunque literalmente eran como 10 minutos extra. Dani tenía ropa nueva cada temporada. Yo usaba lo que mi mamá me compraba los fines de semana o ropa de segunda mano. Dani tenía el último iPhone. Yo tenía un celular prepagado básico. Y lo que más me dolía es que Dani se aprovechaba de la situación constantemente. Se metía a mi cuarto cuando yo no estaba, y tomaba mis cosas, mi ropa, mis libros, lo que fuera, y cuando yo me quejaba, mi papá decía, son hermanas, tienen que aprender a compartir, pero cuando yo tocaba algo de Dani, ella gritaba, y mi papá me regañaba por no respetar sus cosas. Cuando cumplí 16, conseguí un trabajo en una cafetería cerca de la escuela. Trabajaba después de clases y los fines de semana, y empecé a ahorrar cada centavo que podía, porque estaba harta de depender de mi papá para todo. Mi mamá me ayudó un poco también. Ella no tenía mucho dinero, pero me daba lo que podía, y después de como 1 año y medio había ahorrado suficiente para comprar mi primer carro. Era un Honda Civic 2015. No era nada del otro mundo, pero estaba en buenas condiciones, y era mío, completamente mío. Lo pagué con mi propio dinero. El día que lo traje a casa, mi papá apenas me felicitó. Solo dijo algo como, bueno, ahora ya no tendrás excusa para llegar tarde. Y Susan ni siquiera salió a verlo. Dani, en cambio, recibió un carro nuevo de su mamá y mi papá cuando cumplió 17, un Mazda 3 del año que debe haber costado como $15,000. Yo tenía 18 para ese entonces, y ya me había mudado mentalmente de esa casa. Solo estaba esperando graduarme para irme. Pero antes de que eso pasara, Dani chocó su carro. Iba manejando con unas amigas. Estaban distraídas con el celular o algo así, y se estrelló contra un poste.
Nadie salió herido, gracias a Dios, pero el carro quedó destrozado, totalmente inservible, y aquí es donde la cosa se pone peor. Después del accidente, Danny no tenía carro, obviamente, y empezó a pedirme prestado el mío constantemente. Al principio yo decía que sí, porque, no sé, supongo que me sentía mal por ella, y además mi papá me presionaba diciendo, sé generosa, Grace, ella también necesita transporte. Pero cada vez que le prestaba mi carro lo devolvía sucio, sin gasolina, o con cosas tiradas adentro, y nunca me agradecía ni me ofrecía pagar la gasolina que gastaba. Después de como un mes le dije que no podía seguir prestándoselo porque yo también lo necesitaba para ir al trabajo, y ella se enojó muchísimo. Empezó a decirle a mi papá que yo era egoísta y que no quería ayudarla, y mi papá me llamó aparte para darme un sermón sobre la importancia de la familia y compartir lo que tenemos. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando Danny literalmente robó mi carro. Yo había ido con mi mamá ese fin de semana, y dejé mi carro en la casa de mi papá porque no lo necesitaba. Cuando regresé el domingo en la noche, el carro no estaba. Y mi papá me dijo muy casual, «Ah, sí, Danny lo tomó para ir a ver a unas amigas». Yo me puse furiosa. Le dije, «Ella no tiene permiso de usar mi carro. Tú sabías que no tiene permiso». Y él solo dijo, «Grace, no seas dramática. Es solo un carro». Esa noche esperé hasta las 11, las 12, la 1 de la mañana, y Danny no llegaba. Le mandé como 20 mensajes, y no me respondió ni uno. Eran las 3 de la mañana cuando finalmente recibí una llamada, pero no era de Danny, era de la policía. Me dijeron que mi carro había estado involucrado en un accidente y que necesitaba ir a recogerlo de la grúa. Resulta que Danny había ido a una fiesta, se había puesto a tomar, y, en el camino de regreso, perdió el control y chocó contra una barda. Ella estaba bien, solo unos raspones, pero mi carro que yo había comprado con mi propio dinero trabajando durante 1 año y medio, estaba completamente destruido. El frente estaba aplastado, el parabrisas roto, las bolsas de aire activadas, todo. El seguro básico que yo tenía no cubría ese tipo de daños, y el carro de Danny técnicamente no estaba asegurado bajo mi póliza, porque ella no era conductora autorizada. Cuando confronté a mi papá al día siguiente esperando que él hiciera algo, que le exigiera a Danny o a Susan que pagaran las reparaciones o al menos que se disculparan, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, «Grace, si hubieras compartido el carro desde el principio, esto no habría pasado. Eres tan egoísta que obligaste a Danny a tomarlo sin permiso». Me quedé ahí parada sin poder creerlo, literalmente sin palabras. Le grité, «Ella robó mi carro, papá. Lo robó y lo chocó porque estaba manejando. Borracha. Y tú me estás culpando a mí». Y él solo siguió diciendo que yo debía aprender a ser más generosa con la familia, que Danny había cometido un error, pero que yo había contribuido a la situación por ser tan cerrada. Ahí fue cuando supe que ya no podía seguir en esa casa. Llamé a mi mamá llorando, le conté todo, y ella me dijo que empacara mis cosas y me fuera a vivir con ella inmediatamente. Esa misma tarde metí toda mi ropa, mis libros, mis cosas personales en 3 maletas grandes y 2 cajas, y le dije a mi papá que me iba. Esperaba que al menos intentara detenerme, que me dijera que lo sentía o que quería arreglar las cosas, pero ¿sabes qué hizo? Absolutamente nada. Solo asintió y dijo, «Si eso es lo que quieres», y siguió viendo la televisión. Susan ni siquiera salió de su cuarto. Danny estaba en la sala y cuando pasé junto a ella me dijo, «¿Eres tan dramática, Grace? Era solo un carro», y yo tuve que morderme la lengua para no decirle todo lo que realmente pensaba. Me mudé con mi mamá, y los siguientes 5 años fueron los mejores de mi vida, la verdad. Terminé la preparatoria. Me aceptaron en una universidad decente en otra ciudad como a 2 horas de distancia. Conseguí un apartamento pequeño pero bonito con ayuda de mi mamá y un préstamo estudiantil, y empecé a construir mi propia vida lejos de mi papá y toda esa toxicidad. Durante esos 5 años, mi papá no me llamó ni una sola vez. Ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni para ver cómo estaba, nada. Yo tampoco lo busqué, obviamente. Y honestamente pensé que así era como iban a ser las cosas para siempre. Que básicamente él había elegido a su nueva familia y yo había elegido mi paz. Pero hace como 2 semanas, en serio no estoy exagerando, recibí una llamada de un número que no reconocía. Contesté pensando que era algo de la escuela o del trabajo, y era Danny. No habíamos hablado en 5 años, 5 años completos, y ella me llamó como si nada hubiera pasado. Tipo, «Hola Grace, ¿cómo has estado?», como si fuéramos amigas que solo no se habían visto en un par de meses. Yo estaba confundida pero también curiosa. Entonces le seguí la corriente y le dije, «Bien, ¿y tú?». Y ella empezó a contarme que las cosas no le habían ido muy bien últimamente,
que había dejado la universidad, que había roto con su novio, que estaba viviendo con mi papá y Susan, pero que la situación estaba tensa, y entonces soltó la verdadera razón de su llamada. Me dijo: Grace, sé que no hemos sido cercanas, pero eres mi hermana y necesito pedirte un favor. Estaba pensando que tal vez podría ir a quedarme contigo por un tiempo mientras encuentro trabajo y junto algo de dinero. Y no solo eso, esperaba que la dejara quedarse gratis, sin pagar renta ni servicios ni nada, porque según ella no tenía dinero y yo era su única opción. Me quedé callada por unos segundos procesando lo que acababa de escuchar, y entonces le dije muy calmada: Dani, no creo que sea buena idea. Mi apartamento es pequeño, y apenas me alcanza para mis propios gastos. Ella inmediatamente cambió de tono y empezó a insistir, tipo: vamos, Grace, solo sería por unos meses. Somos familia, me ayudarías mucho. Y yo seguía diciendo que no de diferentes maneras, tratando de ser educada. Pero entonces ella dijo algo que me hizo enojar muchísimo. Dijo: Grace, siempre has sido egoísta, desde que éramos niñas. Nunca has querido compartir nada conmigo, y esto solo demuestra que no has cambiado. Y ahí fue cuando perdí la paciencia. Le dije: Dani, me estás llamando después de 5 años sin hablarme, sin siquiera disculparte por haber destruido mi carro, o por todos los años que me hiciste miserable, y esperas que te deje vivir conmigo gratis. Estás loca. Y le colgué. Pensé que ahí acabaría todo, pero no, porque al día siguiente recibí una llamada de mi papá. Y él estaba furioso. Empezó a gritarme diciendo que cómo me atrevía a tratar a Dani así, que ella necesitaba ayuda, y yo era su hermana, que la familia se ayuda mutuamente en los momentos difíciles, básicamente el mismo discurso de siempre. Le dejé hablar por como 2 minutos, y entonces le dije: Papá, ¿dónde estabas tú cuando yo necesitaba ayuda? Cuando Dani destruyó mi carro, y tú me culpaste a mí. Cuando me fui de tu casa y no te importó. ¿Dónde estabas en mis cumpleaños o en Navidad estos últimos 5 años? Él se quedó callado por un segundo y luego dijo: Eso es diferente, Grace. Tú decidiste irte. Y yo le dije: Sí, me fui, porque me hiciste sentir invisible toda mi vida. Elegiste a Dani sobre mí cada vez que tuviste la oportunidad, y ahora esperas que yo la ayude. Estás completamente equivocado. La conversación siguió escalando hasta que finalmente le dije: ¿Sabes qué, papá? Ya no voy a hacer esto más. Ya no voy a dejar que me hagas sentir culpable por poner límites. Y le colgué. Me sentía mal pero también liberada, ¿me explico? Como si finalmente me había quitado un peso de encima. Pero la historia no termina ahí, porque hace una semana mi papá me llamó en mi cumpleaños, que técnicamente fue un gesto bonito, excepto que la conversación duró como 5 minutos antes de que él empezara otra vez con el tema de Dani, diciendo que ella de verdad necesitaba mi apoyo y que yo estaba siendo inmadura. Le dije que no iba a cambiar de opinión y le volví a colgar, y pensé que ya con eso captaría el mensaje. Pero entonces, y esto fue lo que realmente me dolió, mi mamá me llamó. Mi mamá, la persona que siempre me había apoyado, me dijo que había hablado con mi papá y que ella pensaba que yo estaba siendo muy dura con Dani, que todos merecen una segunda oportunidad, que yo estaba dejando que el resentimiento del pasado me impidiera ser una buena persona en el presente. Le expliqué toda la situación otra vez. Le recordé todo lo que Dani me había hecho, pero ella seguía insistiendo en que yo debería ser la persona más grande y ayudarla. Me di cuenta en ese momento de que ni siquiera mi mamá me entendía realmente, o tal vez no quería entenderme porque era más fácil que yo cediera y todos quedaran contentos. Le dije: Mamá, si piensas que estoy equivocada, entonces no tenemos nada más que hablar. Y le colgué también. Y desde ese día no he hablado con ninguno de ellos, ni con mi papá, ni con Dani, ni con mi mamá. Supongo que debería sentirme mal por haberle cerrado la puerta a Dani, o por haberle colgado a mi mamá, pero la verdad es que me siento más ligera que nunca. Toda mi vida intenté ser suficiente para mi papá, intenté ganarme su atención y su cariño compitiendo con Dani, y nunca funcionó porque él ya había decidido quién era su prioridad. Y luego cuando finalmente construí algo propio, algo que nadie me regaló sino que yo trabajé para conseguir, esperan que lo comparta con la persona que hizo mi vida miserable durante años. No, ya no. Mi apartamento es pequeño, pero es mío. Mi vida es simple, pero es mía. Y finalmente, después de 21 años, estoy aprendiendo que no tengo que justificar mis decisiones con nadie, especialmente no con gente que nunca estuvo ahí para mí cuando yo los necesitaba. Dani puede encontrar otro lugar donde quedarse. Mi papá puede seguir pensando que soy egoísta, y mi mamá puede seguir creyendo que debería ser más comprensiva. Pero yo ya tomé mi decisión, y no me voy a retractar. A veces pienso en cómo serían las cosas si mi papá hubiera sido diferente, si me hubiera tratado igual que a Dani, si hubiera defendido mi carro,
Si me hubiera llamado aunque sea una vez en estos 5 años. Pero entonces, recuerdo que nada de eso pasó, y que ya no puedo seguir esperando que cambie. La semana pasada, una amiga de la universidad me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia, y le conté toda la historia. Ella me dijo que yo había hecho lo correcto, que establecer límites no te hace egoísta sino saludable, y que la gente que realmente te quiere respeta esos límites. Supongo que tiene razón. Estoy bien donde estoy, tengo mis clases, mi trabajo, mis amigos, y aunque a veces me siento sola, no es la misma soledad que sentía cuando vivía en la casa de mi papá rodeada de gente que actuaba como si yo no existiera. Esta soledad al menos es en mis propios términos.